Ya, si es pertinente, comencemos nuestra capacitación entonces. Muy bien, espera un momento, por favor, no sé quién tiene abierto su cámara. Ahora sí. Muy buenas noches. Voy a comenzar la capacitación de contabilidad aeronáutica, viendo algunos pequeños aspectos, ¿no? ¿Cuándo inicia esta actividad en nuestro país? En nuestro país, las primeras referencias que tenemos sobre la actividad económica aérea en Bolivia es en 1871. Primeramente, antes de continuar, vamos a poner algunos lineamientos, ¿no? Bueno, algunos términos, ¿no? Inicialmente ya no existe lo que es la palabra emprendimiento. Desde el punto de vista de la administración tributaria y otras administraciones, todos son actividades económicas. Por eso es que ahora justamente nacen, ¿no? A través de su última resolución, si más no recuerdo que es la 25 de este año, donde menciona, ¿no? La nueva clasificación de los contribuyentes en el clasificador de actividades económicas de Bolivia. Entonces, por ello es que no se menciona la palabra empresa ni emprendimiento, ¿no? Entonces, las primeras referencias sobre las actividades aéreas en Bolivia aparecen en el año 1871 en los vuelos de globos aerostáticos. Luego, en 1913, se introdujeron los primeros aviones tipo Brailot en nuestro país. El año 1921 se ejecuta nuestro primer vuelo, ¿no? En un avión Fiat desde la localidad de Uyuni hasta el lago Popó. Entonces, realizado por un piloto boliviano, Juan Mendoza, en cuya memoria se denominó el aeropuerto de la ciudad de Oruro con ese nombre, ¿no? Entonces, esas son las primeras referencias que tenemos sobre el nacimiento de las actividades aéreas en nuestro país. Por otra parte, tenemos en el año 1923, el doctor Bautista Saavedra se destaca por la importancia de la aviación, promulgando tres leyes y decretos tendientes a estimular la actividad, creando también la Escuela Nacional de Aviación. En aquellos años teníamos la colonia alemana, con gran parte de ingenieros que empezó a interesarse en la aviación y obsequiaron a nuestro país aeronaves, con la finalidad de que en corto plazo nos dediquemos a esta actividad, ¿no? En el año 2015 se anuncia la creación de una subsidiaria llamada BOA regional que comienza las operaciones con una inversión de 12 millones de dólares y estrenó su primer vuelo hacia la ciudad turística de Uyuni. Entonces ya conocemos muy bien que existían otras empresas aéreas, ¿no? Lloyd Aéreo Boliviano, Lloyd Aéreo Americano Boliviano, teníamos Amazonas y otras más. Entonces, en el 2015 nace justamente esta empresa estatal, BOA. No es estatal, ¿no? Es semi-estatal, ¿no? Es con descentralizada, podríamos llamarlo. Entonces, ¿qué es una? Vamos a ver algunas definiciones antes de ver, ¿no? Vamos a ver qué requisitos y otros más se necesitan para constituir esta actividad económica de la línea aérea. Entonces, una línea aérea se puede definir como una empresa o actividad económica que ofrece servicios regulares para el transporte de pasajeros o mercadería o carga vía aérea. Se dice que estas empresas conforman la industria de las aerolíneas, que también se considera un subsector del sector de la aviación y la industria de viajes en general. Comenzamos, se desconfiguró un poco. ¿Qué se necesita inicialmente, no? Para cualquier actividad o empresa en nuestro país, lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestro número de identificación tributaria, o NIT. Entonces, los requisitos que se tienen son ya muy conocidos por todos, ¿no? Que inicialmente tenemos que obtener el testimonio de constitución, su poder de representante legal, el croquis de la actividad económica que se va a desempeñar. Ahora tenemos que también entender de que ahora tenemos que tener tres domicilios. El domicilio tributario, que es donde se van a realizar las notificaciones, el domicilio comercial, que es donde se va a realizar la actividad económica y donde debemos detallar qué vamos a realizar en ese domicilio, y el domicilio del representante legal.
Entonces, esos tres croquis y esas tres ubicaciones deben estar presentadas ante la administración tributaria. Ahora, podemos ahí definir, ¿no? Entonces, en distintos lugares, estos tres tipos de domicilios. Obviamente, el domicilio del representante legal es donde él reside, donde él vive. Ahora, donde es el domicilio tributario, también puede ser donde se ejecuta la actividad económica. Puede ser al mismo tiempo el domicilio tributario y el domicilio comercial, que es justamente con las nuevas reformas que saca la administración tributaria. A ello debemos adjuntar las tres facturas de luz y sus respectivos croquis de cada uno, ¿no? Con un máximo de antigüedad de 60 días. Ahora tenemos que tomar en cuenta que no es necesariamente la factura de luz, también puede ser el aviso de cobranza, porque conocemos muy bien que las facturas de los servicios básicos ya son de carácter electrónico. Entonces, tendríamos que ir a ya previamente cargarlo a algún tipo de correo, porque ese correo va a llegar. En el caso de las empresas, ya hay un registro previo donde tenemos que consignar el correo electrónico donde va a llegar esta factura. Entonces, a nosotros nos va a llegar ya en un archivo PDF cuando ya realicemos la correspondiente cancelación, ¿no? Si bien se está emitiendo la factura a través las herramientas del Servicio de Impuestos Nacionales, el documento ya emitido se nos va a entregar después del pago, pero la factura ya está residente, ya existe. Entonces, la factura ya vamos a poder recogerla, ¿no? Entonces, aquí se me olvidó colocar, ya en el último caso, el croquis del domicilio comercial. Pues, mil disculpas, eso lo vamos a ver para una siguiente exposición. Ahora, asimismo, también se nos solicita un correo electrónico que va a ser donde vamos a recepcionar algunas notificaciones por parte de la Administración Tributaria y que nos va a servir también como arranque para poder iniciar nuestro trámite y también poder crear nuestro usuario y contraseña inicial, ¿no? Luego tenemos que realizar la inscripción en el padrón. Antes se realizaba por nuestra cuenta. Nos entrábamos a algún café internet o nuestro domicilio donde estemos residiendo y llenábamos cada uno de los pasos del padrón biométrico, que tienen ciertos requisitos. Y por último, si bien todos los requisitos son los mismos para cualquier contribuyente, que sea una empresa jurídica, también se debe adjuntar ciertas características, ¿no? Entonces, recapitulando, para obtener un NIT necesitamos primero, el testimonio y poder de representante legal. Luego de tener estos dos requisitos, el croquis, factura de luz del representante legal y de los domicilios que vamos a corresponder, un correo electrónico y la correspondiente inscripción. Asimismo, también tenemos que llevar ciertos requisitos que se encuentran en la Dirección General de Aeronáutica Civil para operar legalmente en el sector aeronáutico. Y estos requisitos lo vamos a poder ver a continuación. Todavía continuando con nuestra obtención del NIT, ya una vez que tengamos el NIT, tenemos obviamente que registrarnos en el CIAT, presentar la documentación correspondiente y registrarnos en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Una vez obtenido el NIT, tenemos que hacer este registro correspondiente. Si bien la Administración Tributaria nos va a pedir ciertos documentos y ciertas características, también tenemos que hacerlo paralelamente este trámite con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Una vez que se obtiene ya esto, nos van a dar ciertos certificados que van a complementar la inscripción al padrón que nos van a solicitar. Inicialmente, cuando se registra cualquier tipo de actividad económica, nos van a dejar inscribirnos. O sea, nos van a dejar inscribirnos con una actividad general de servicios. ¿A qué me refiero? Ya una vez presentados los 5 documentos base, nos van a entregar el NIT. Una vez de que tengamos el NIT, con la certificación electrónica y con el NIT de exposición, nos dirigimos a la Dirección General de Aeronáutica Civil, al DGAC. Una vez que lleguemos ahí, nos van a pedir otros documentos que lo vamos a ver y esos mismos van a poder servir para poder inscribir. Una vez de que tengamos esos documentos, vamos a tener que hacer una pequeña actualización para que se nos habilite la actividad y la característica especial de empresa aeronáutica.
que presta servicios de aéreos, tanto para personas como para carga. Entonces, inicialmente por unos días, la empresa va a ser una simple empresa de servicios. Y luego, cuando ya tengamos los documentos oficiales, la empresa ya va a poder trabajar y en el área de transporte aéreo. Muy bien. ¿Cuáles son esos formularios y requisitos que mencionamos hace un momento? Primero, necesitamos los formularios de los pilotos habilitados, la tripulación perdón, y cabina, se me fue una pequeña letra. Tripulantes de cabina. Eh, Después tenemos qué tipo de mecánicos tenemos, los despachadores, los controladores de aerotránsito, los operadores de estaciones aeronáuticos, personal de las Fuerzas Armadas, policiales y pilotos y personal de tierra que va a estar apoyándonos en el servicio de la actividad aérea. Tenemos también en ciertos momentos la actualización o restablecimiento de las licencias que se tiene que realizar periódicamente una vez cubierto cierto tiempo o cubierto cierto recorrido por parte de los operantes, ¿no? La conversión de las licencias cuando corresponda, tenemos una licencia inicial y va a ir creciendo la licencia, también tienen que ser actualizadas y convertidas. Asimismo, su validación entre todas las licencias a su nuevo registro. Y por último tenemos el registro de horas vuelo que van a realizar, que son formularios que tenemos que ir presentando periódicamente a las administraciones correspondientes que nos controlan esta actividad económica. Mil disculpas, tenía que haber seguido acá. Los requisitos. Bueno, aquí está. Acá tenemos justamente los requisitos que se necesitan para poder dar la licencia al piloto y su copiloto correspondiente, ¿no? El formulario de programación de sus evaluaciones, donde se le va a tomar una evaluación al piloto, tanto teórica como práctica, donde podemos ver, ¿no? A todos los distintos tipos de piloto, tanto particulares, el piloto copiloto, de las fuerzas aéreas y otros más. Tenemos que adjuntar para iniciar este trámite la cédula de identidad para empresas extranjeras, la fotocopia elegible del documento que de residencia temporal o definitiva que se otorga la autoridad legal correspondiente en nuestro país, la autorización de padres o tutores de carta con carta notariada si el solicitante es menor de edad. Entonces, en este caso no se presenta mucho, ¿no? Solo en los pilotos particulares. Entonces, este requisito es muy vano, lamentable. Bueno, también hay ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí pueden tomar estos cursos de pilotaje también menores de edad, ¿no? No hay un límite de edad. El certificado original de aprobación del curso técnico con el desglose correspondiente a las materias emitidas, el certificado de las horas de vuelo. Ahora, aquí hay que tener una figura muy interesante, ¿no? Si bien en el caso de los pilotos de las Fuerzas Armadas y otros más, pueden entrar directamente a hacer la práctica y demás y ejercer la actividad, en el caso de los pilotos particulares deben cubrir cierta cantidad de horas vuelo que es entre 20.000 y un rango más. Entonces, así es cuando ya un piloto puede ser certificado que puede desempeñar la actividad económica de piloto y prestar el servicios aeronáuticos, ¿no? Muy bien. Pues aquí está, ya quedó esta figura de registro de horas vuelo, ¿no? A quienes corresponden, a los pilotos particulares y otros más. El original para cotejar y una fotocopia legible de la bitácora de vuelo correctamente llenada y así verificar el cumplimiento de la experiencia de vuelo acorde a la resolución número 61520 que mencioné, ¿no? Que ya corresponde al tiempo de vuelo que tiene cada uno de los tipos de piloto y al tipo de desempeño de actividad. Acorde a cada uno de los tipos no es lo mismo aprender a volar un avión, una avioneta y otro avión de fumigaje, ¿no? Entonces son distintos tipos de actividades, las subactividades dentro de la gran actividad principal que corresponde al servicio aeronáutico. Una vez hecho esto, se cancela un monto correspondiente acorde a los ingresos del servicio aeronáutico y puede proseguir con el siguiente trámite, ¿no? Es justamente acá
los requisitos para la programación de evaluaciones de los miembros de la tripulación. Ahora, una vez de que se evalúa a los pilotos y copilotos y otros más, entonces ya se procede acá a evaluar a la tripulación. Como podemos ver, tenemos la tripulación, tripulante de cabina, las licencias de los mecánicos, de los navegantes y la habilitación para los tipos de distintos tipos de vuelo, ¿no? Y distintos tipos de aviones que van a salir a prestar el servicio correspondiente a el servicio aeronáutico, ¿no? Entonces, estos son los requisitos que se tienen para que podamos validar a la tripulación y a los distintos agentes, ¿no? Como siempre, el formulario de programación de la evaluación, donde se les va a programar cuándo se les va a evaluar, el documento de su cédula de identidad para la persona nacional o el documento equivalente para los extranjeros, ¿no? Donde ya se tenga el pasaporte vigente con el cual ingresó al territorio boliviano, aceptado por la autoridad de migración. Para los extranjeros, ya como ya mencionamos, el documento de residencia temporal o definitiva otorgado por la autoridad legal competente. El certificado de aprobación de los cursos técnicos, tanto en original como en copias. Tenemos también en copia simple ¿cómo se llama? La autorización de provisional expedida por el DEJAC, que es una autorización que solo se aplica, ¿no? A los tripulantes de cabina y pasajeros. ¿Ya? No aplica a los mecánicos y navegantes, solo esto ya aplica, la dirección evalúa a través de ciertos procedimientos para dar validez, ¿no? En el caso de la tripulación, tiene que, se les evalúa desde el tamaño, ¿no? Desde su altura, su peso. Tienen que dominar mínimamente dos idiomas base, que es el inglés y el español, y de ahí tener otros idiomas más. Entonces, pero originalmente tienen que conocer el inglés, que es el idioma que está reconocido por la Dirección General de Aeronáutica Civil como formación base, ¿no? Algunos conocimientos de primeros auxilios y otros conocimientos que solicitan, ¿no? Para poder validarse. Ahora, eso mismo, por qué mencionamos todo eso, ¿no? Porque estas cargas y estas evaluaciones las va a absorber como un gasto. Son gastos deducibles para la empresa. Entonces, la empresa va a cancelar estos valores para que su personal pueda, porque no eroga de los fondos del empleado, sino eroga fondos de la empresa. Entonces la empresa tiene que pagar para esto. Justamente estos gastos se consideran como gastos deducibles y sabemos muy bien que un gasto deducible nos sirve para hacer el descuento para el IUE. Siguiente punto, ya tenemos los requisitos para la programación de evaluaciones al personal aeronáutico, exceptuando los miembros de la tripulación de vuelo. Entonces, ahora vamos a ver a quiénes vamos a evaluar. La licencia de los mecánicos, los despachadores, los controladores de tránsito y los operadores de las estaciones aeronáuticas, ¿no? Entonces tenemos que ver ya a quiénes les vamos a hacer este tipo de requisitos. Entonces, son para cada uno, son distintos tipos de requisitos perdón, y distintos tipos de certificados que se van a entregar. Cada piloto tiene que estar certificado, cada copiloto, el personal que apoya en la cabina y cómo se llama, y la tripulación correspondiente tiene que tener también su propio certificado, su propia licencia de vuelo o su documento equivalente, la certificación que nos da el DEJAC. Muy bien, como siempre tenemos un formulario base los documentos básicos, ¿no? La cédula de identidad o el pasaporte. También tenemos para extranjeros su documento de residencia temporal o definitiva, el certificado de aprobación del curso teórico, el certificado original y legalizado de las prácticas emitidas por el explotador, en este caso que corresponde a la empresa que va a prestar el servicio en la copia simple del certificado médico vigente, ¿no? Entonces, se tiene que tener en este caso se pide, ¿no? Este certificado médico para que pueda corresponder al tipo de trabajo que realiza, ¿no? Y la licencia correspondiente, pero en este caso
para el personal que está, ¿cómo se llama?, habilitado para la prestación del servicio. Entonces, no afecta mucho al mecánico y otros más, ¿no? Es una licencia para la misma empresa. Y como siempre, se paga cierto valor para que cada uno del personal pueda realizar obtener este certificado correspondiente. Ahora acá tenemos los requisitos para la programación, evaluaciones teóricas y pruebas de pericia al personal de las Fuerzas Armadas y policiales que apoyan en la prestación de los servicios. Entonces, en el caso de los pilotos y el personal aeronáutico que facilita a las Fuerzas Armadas, tienen que cumplir estos requisitos, ¿no? Entonces, en ciertos momentos también pueden coadyuvar y ayudar a las empresas de prestación de este servicio, las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Tenemos en los tres documentos base el formulario y las cédulas de identidad y siempre un certificado médico aeronáutico vigente correspondiente que deben obtener nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. El diploma que acredite la formación y la especialidad que aplica dentro de la Fuerza Armada o policial para la prestación del servicio. El certificado que demuestre la experiencia aeronáutica. Ellos también tienen unas evaluaciones periódicas donde ellos van haciendo recorridos aéreos y ganando millas de vuelo, perdón, horas de vuelo. Entonces, las horas de vuelo son justamente aquellas horas que facilitan, ¿no?, a los, a estas personas para que puedan obtener estos certificados. Ahora también tenemos que comprender también. Perdón, ¿se me escucha? Sí, licencia, se escucha. Muy bien. Lamentablemente tuve un pequeño percance y se me desconectó el internet. Jalé sin querer el cablecito y me quedé sin internet. Ya, volviendo a lo que estaba explicando hace un momento, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué hay este acápite? ¿Por qué no tenemos puro piloto extranjero o piloto civil? Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a haber cierta ventaja en acorde, ¿no? Cada piloto, los pilotos civiles, tienen que obtener, sus horas de vuelo, recorrer unas 20.000 horas de vuelo. Entonces, ya una vez que tengan esas 20.000 horas de vuelo, pueden iniciar ya la prestación para poder ganar, ¿no?, su sustento. A diferencia de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, donde casi directamente, simple, como podemos ver, ¿no?, la copia legalizada del certificado que acredita el cumplimiento de un programa de instrucción teórico y en vuelo de aeronaves en el cual requiere la habilitación tipo que no exceda los 12 meses. Entonces, ellos tienen una formación muy corta. O sea, en 12 meses acumulan cierta experiencia y pueden ya prestar, ¿no?, los servicios aeronáuticos y hacer el transporte correspondiente, tanto de personas y como carga, pero siempre y cuando escogiendo la cierta nave que van a poder tripular. Vamos a explicar más adelante cuáles son los tipos de aviones o naves de transporte que pueden ser utilizadas para la prestación de este servicio, ¿no? Y por último tenemos el memorándum que a todo sector, todos saben muy bien que cualquier funcionario del sector público tiene que tener su memorándum de designación o en este caso su memorándum de autorización para realizar, ¿no?, los trámites en el DEJAC y así poder prestar el servicio del, correspondiente para la prestación de servicios, ¿no? Entonces, nuevamente, una vez que obtienen su memorándum y habilitan a esta prueba, el piloto, en este caso de la Fuerza Aérea y Policial, tiene que hacer el primer trámite, ¿no?, a solicitar la licencia y habilitación específica, ¿no? Entonces, para poder aplicar a prestar el servicio correspondiente.
Y por último, la fotocopia legible de la bitácora de vuelo de apertura que tiene nuestro piloto. Y como siempre, hacer una pequeña cancelación por parte al DEJAC para que pueda prestar los servicios. ¿Qué pasó otra vez? Muy bien. Le dicen buenas Tenemos noches, disculpe, perdón que lo corte. No sé si en un principio nombró la lista y yo eh, lastimosamente estaba en una reunión aquí en el Comando General de la Fuerza Aérea. Le rogaría por favor si me puede tomar en cuenta, por favor. ¿lista? No, los encargados del curso son los que están tomando la lista, mil disculpas. Lo que Ok. está aquí tengo un encargado, y esa persona está haciendo está verificando, por favor. Sí, porque justamente ya hace unos minutos acabo de conectarme y le rogaría por favor que me puedan tomar en cuenta los encargados, no sé. Ya, está bien, muchas gracias. No se Muy preocupe, se amable, la va a tomar gracias. en cuenta, sí. Gracias. Listo, no hay por qué. Muy bien. Tenemos ahora lo que son los requisitos para la programación y evaluación para el restablecimiento de las licencias. Entonces, como podemos ver, son casi los mismos, ¿no? Tenemos acá el formulario de programación de las evaluaciones, donde van a participar, ¿no? Bueno, ¿qué licencias van a ser, pueden ser revalidadas para estas evaluaciones? La licencia de los pilotos, como podemos ver, las PPs de pilotos privados o particulares, las de pilotos comerciales, y tenemos de pilotos de transporte de licencias aéreas. Asimismo, también podemos ver a los tripulantes y también a los de mantenimiento y otros más, ¿no? Entonces, con este trámite podemos revalidar sus servicios, ¿no? Entonces, tiene cierto tiempo de validez. ¿Ya? Entonces, todos estos de acá son documentos que tiene que presentar, ¿no? La empresa correspondiente que ya los ha obtenido previamente. Entonces, los mismos van a servirnos para poder revalidar los trámites correspondientes. Todos estos de acá, como podemos ver, son trámites que tiene que realizar cada una de las entidades. Lo que están viendo acá son pequeños escaneados de los trámites, del documento base que tiene, como se llama, la Dirección General de Aeronáutica Civil para poder solicitar y habilitar a nuestros pilotos, ¿no? Entonces, cada uno va viendo ya el trámite correspondiente y a quienes les habilita. Como pueden ver acá, hay ciertos trámites, mil disculpas, ciertos trámites que solo aplican, por ejemplo, acá, ¿no ve? Tener la anotación de competencia lingüística en el idioma inglés en la licencia. Entonces, acá, como pueden ver, acá tenemos que nuestros pilotos privados, comerciales y de transporte de línea aérea tienen que tener sí o sí el documento base, que es el idioma que les mencioné hace un momento, ¿no? Que son documentos fundamentales. Pero acá podemos ver que según el documento correspondiente, no le correspondería a la tripulación tener ese documento, pero para su contratación, ya internamente para cada empresa, les piden, ¿no? Que la tripulación también contenga conocimientos avanzados, no básicos, avanzados, ¿no? De idioma inglés, que prácticamente hablen el idioma. Y tenemos ya la experiencia reciente, vigente, registrada de la bitácora de vuelo de cada de uno de los pilotos, ¿no? Y por último, su certificado de experiencia reciente, pero ya esto para los otros tipos de empleados que se tienen, en este caso para parte de la tripulación. Todo tiene que ser siempre cancelado. Aquí estamos viendo los trámites correspondientes que tienen que tener, ¿no? Para poder habilitarse y también presentar y actualizar en cierto tiempo para la administración tributaria. Lamentablemente la parte contable está casada, ¿no? Con impuestos nacionales. Entonces, si hablamos de contabilidad, también tenemos que tener muy en cuenta de que tenemos que cumplir con ciertos aspectos. Si también tenemos los aspectos técnicos que evalúan el desempeño de nuestra actividad económica en ¿cómo se llama? En el DEHAC, también tenemos que tener otro, ¿no? Otro margen de vivencia de la empresa, donde la empresa debe cumplir también ciertos lineamientos acorde a decretos supremos reglamentarios y hacer el pago correspondiente de los tributos y de propiedades y otros más, ¿no? Ahora tenemos acá, bueno, ya es la reprogramación de la evaluación de las licencias.
tenemos todos los trámites correspondientes, cartas de solicitud y otros más. Entonces, ¿dónde vamos a poder validar las licencias, perdón, discúlpeme, de todos los funcionarios que tengamos a cargo, ¿no? Entonces, esto aplica a todos, no es como en el otro caso, que solo aplicaba a cierto personal. En este caso, aplica a todas las licencias que tengan que ser, como que tengan que sufrir una evaluación. Otra vuelta, esto que se bloquea. Y aquí tenemos ya el modelo de que da el DHAC. Lamentablemente no pudo entrar y corté, porque aquí debajo están, debajo de total horas, tienen las observaciones y debajo de eso tienen las firmas, bueno, las personas que van a firmar, dando validez a este, ¿cómo se llama? A este registro de vuelo, ¿no? Entonces se va a ir marcando qué tipo de licencia va a recibir la verificación, ¿no? Tenemos acá el tipo desde piloto privado, el de helicóptero, avión, comercial de helicóptero, tenemos acá de avión, de helicóptero y de otros más, ¿no? Donde tiene que cumplir ciertas horas importantes, ¿no? El de doble comando, piloto al mando, copiloto, navegación, según corresponda. Entonces se va a ir registrando las horas correspondientes. Entonces, este es el registro que facilita el DHAC, ¿no? Entonces, como les comenté, evidentemente falta un pedazo, pero el pedazo corresponde a las observaciones y a la firma correspondiente, que es el último documento que tiene que también ser presentado en fotocopia simple. Todos los documentos y las licencias que mencionamos tienen que ser presentados una vez que ya se inició el trámite en el DHAC para poder actualizar el padrón biométrico de la administración tributaria. Tic. Ahora sí. Volvemos. No olvidé mover, mil disculpas. Tenía que estar. Aquí está. Ahora sí. Tenía que estar debajo, pero lo coloqué al final, ¿no? Eh, los servicios de transporte aéreo son de distintos tipos de movimiento, ¿no? Como se mencionó, transporte tanto de viajeros humanos como de carga. Y estos mismos también se dividen en distintos tipos de aviones. Los conceptos básicos, ¿no? De la ley de Aeronáutica Civil de Bolivia, en su artículo 9 menciona estos conceptos que tenemos que definir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que definir esto, no? Porque para nosotros van a representar gastos diferidos y activos diferidos. ¿Por qué? Porque si bien a nosotros no nos va a pertenecer ¿cómo se llama? El dominio del aeropuerto, pero sí nos va a pertenecer cierto tipo de tamaño para poder hacer nuestro aterrizaje correspondiente, que tiene que ser cargado, si bien no es un activo fijo nuestro, se va a considerar como un activo diferido. Entonces, ¿qué es el aeropuerto? Está definido por la ley 2902 como el conjunto de instalaciones terminales y servicios auxiliares, en general asentados dentro de un aeródromo, donde se realizan y controlan las operaciones aeronáuticas, ¿no? Ahora, esta superficie, si bien corresponde a un espacio universal, como mencioné hace un momento, la asignación del lugar donde vamos a tener nuestras instalaciones y de los servicios auxiliares que prestemos, si bien no nos va a pertenecer, ese espacio tenemos que valorizar y darle un valor como activo diferido. Otros conceptos, tenemos la aeronáutica civil, ¿no? Que es un conjunto de actividades y servicios prestados por empresas privadas, ¿no? Y públicas, incluyendo las militares. Sin embargo, se aplicarán también a estas últimas las normas sobre circulación aérea, responsabilidad y búsqueda de asistencia y de salvamento. Tenemos también la Autoridad de Regulación Sectorial, que es el órgano encargado de aplicar las normas establecidas acorde a la ley del sistema de regulación sectorial y sus decretos correspondientes, ¿no? Tenemos que a conocer acá que tenemos que aplicar siempre los lineamientos correspondientes, que es justamente desde la determinación del costo de prestación del servicio hasta el desgaste que tenemos por la utilización de los ambientes eh, del aeródromo. El explotador de aeronave, que justamente va a ser la persona que opera legítimamente o por cuenta propia
aún sin fines de lucro, o sea, siempre se va a denominar el explotador aéreo, aquella persona, en esencia, la persona que va a prestar el servicio, para hacerlo más sencillo, ¿no? Tenemos el transporte aéreo, que es justamente trasladar en aeronaves personas o cosas a distintos aeródromos, ¿no? El trabajo aéreo, que es justamente la operación especializada de aeronaves de aviación comerciales en distintas actividades, con la exclusión del servicio de transporte aéreo. Tenemos acá los conceptos de qué es un aeródromo. Ahora, ¿por qué estamos mencionando, no? Como mencioné hace un momento, tenemos que ir dividiendo y subclasificando. Entonces, tenemos acá el aeródromo, donde va a ser el área definida de tierra o de agua, que incluye todas las edificaciones, instalaciones y equipo. Ahí pueden ver, ¿no? Destinada total o parcial a la llegada, salida y movimiento en superficie de aéreas. Ahí es donde tenemos que ver la pertenencia. Entonces, si bien nos van a asignar un sector, nosotros tenemos que valorizar ese sector. Nos van a entregar un valor en libros. Y ese valor en libros que nos van a entregar tiene que ser cargado. Ahora, ahí viene lo interesante. Si bien no vamos a depreciar como cuenta de gasto, sí vamos a generar una depreciación acumulada. Utilizando ya hay una normativa, la FAS 117, que es justamente para aquellas entidades que no pueden depreciar lo que es de ellos, pero sí tienen que tener un registro histórico del desgaste que tiene la empresa, el bien, ¿no? Por eso es que categorizamos los bienes, en este caso el aeródromo y sus instalaciones, como no son nuestros, porque sí nos van a dar un lugar donde va a estar nuestras aeronaves, pero sí van a estar categorizados como un activo diferido. Entonces, el asiento que conocemos como de depreciación es el que ya la mayor parte lo conoce, ¿no? Que es la depreciación contra la depreciación acumulada. Pero en este caso, como no nos pertenece y respetando lo que nos menciona la norma contable 1 y que es reconocida por la administración tributaria, no podemos cargarnos como cuenta de gasto porque no nos pertenece. Entonces, conocemos muy bien que hay ciertos lineamientos, como se mencionó, hay que obedecer. Entonces, la prestación de la actividad económica va a obedecer al Decreto Supremo 24051, pero también se va a apoyar de algunas normas suplementarias que van a hacer el reconocimiento de la cuenta de gasto. En este caso, no gasto, ¿no? La cuenta de activo diferido, pero tenemos que tener un recipiente donde se va a ir entregando la depreciación acumulada. Entonces, porque esto igual se va a desgastar. No podemos ponernos, decir, esto no es mío y eso no se va a depreciar. Tenemos que informar, ¿no? ¿Sabe qué, señores? Aéreo Bolivia, digamos, me estoy invitando a una empresa. Se le va a entregar este espacio. Está valorado en $100,000. Muy bien, lo registramos nosotros y tenemos que ir viendo el tiempo de desgaste. Tenemos luego el aeródromo aislado, un aeródromo de destino para el cual no hay aeródromo de alternativa de destino adecuado para un tipo de avión determinado, ¿no? Aeródromo de alternativa, al que podrían dirigirse una aeronave cuando fuera imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto. Siempre tienen que existir rutas ya preprogramadas. Entonces, donde vamos a tener, ¿no? Igual el cielo es un espacio, es una carretera, ¿no? Si bien no es una carretera de manera horizontal, es una carretera vertical, donde van definiendo ciertos lineamientos, ¿no? Hay ciertas líneas de transporte, donde también hay ciertos privilegios. ¿Cuáles son aquellas actividades que tienen privilegio, ¿no? Entonces, inicialmente eh, la Fuerza Armada Aérea es justamente la que tiene privilegio, ¿no? Privilegio de vuelo. Entonces, si bien por algún motivo que es raro, ¿no? Que se cruzan algo, entonces la aeronave militar siempre va a tener privilegios sobre la aeronave civil. Entonces tiene que dejar o descender o bajar su velocidad y tiene prioridad. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Y hay ciertos casos en los cuales no se puede dirigir o puede pasar algo, ¿no? Entonces tiene que existir un aeródromo donde pueda llegar de manera excepcional, ¿no? Si existiese algún imprevisto. Ahora aquí vamos a definir también ya los tipos de aeronaves, ¿no? La aeronave no es aquella máquina que nos sustenta para poder hacer el transporte, ¿cómo se llama? El transporte aéreo. Y tenemos luego acá aeronaves categorías D, se clasificarán acorde a sus características. Avión, helicóptero, planeador, globo de aire, ¿no?
y acorde a su tipo. Entonces, de un mismo diseño básico con sus modificaciones, exceptuando alternar su manejo, ¿no? ¿Por qué tenemos que separar, ¿no? Justamente para poder, en nuestro caso, la mayor parte de las empresas hacen, ¿no? Leasing sobre las aeronaves. ¿Qué hace? Entonces, contrata otra subempresa que es propietaria, ¿no? Vamos a hacer, más adelante vamos a hacer un pequeño ejemplo del leasing, de cómo tiene que ir haciéndose el registro y el desgaste correspondiente a través de un pequeño cuadrito, eso que lo vamos a ver el día martes. Entonces, acá tenemos que subcategorizar, ¿no? No podemos colocar, digamos, aeronaves y listo, y meter todo en una sola bolsa, como lo hacemos con los muebles y enseres. Pero incluso con los muebles y enseres, los dividimos, ¿no? Mesas, sillas, y lo mismo aplica acá. Por eso es que tenemos que separar, y dentro de la separación, dentro de nuestro plan de cuentas, se va a subdividir, ¿no? De la cuenta madre a subcuentas pequeñas. Entonces vamos a colocar, ¿no? Como cuenta origen, tanto. Entonces acá tenemos que ver si la empresa es propietaria. En el caso de las empresas privadas, algunas que tienen pequeñas aeronaves son propietarios, pero las empresas grandes de transporte siempre realizan la subarrendación. Hay pocas naves que pertenecen a nuestro país. Entonces, pero la mayor parte que tienen los otros aviones siempre son subarrendados y hacemos lo que es el leasing financiero o leasing de arrendamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos por último las aeronaves pilotada a distancia, RPAs, aeronaves no tripuladas que es pilotada desde una estación de pilotaje a distancia. Tenemos dentro de ellos el avión aeroplano, que ya lo conocemos muy bien, es propulsado por motor que debe sustentación a vuelo principalmente reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. El avión grande, cuya masa certificada de despliegue es superior a los 5.700 kilos. Un avión pequeño, que su masa certificada máxima es de 5.700. Uno puede exceder, ¿no? Los 5.700 y el avión pequeño está de 5.700 para abajo, ¿no? Tenemos también la categoría SSEI, que es para los servicios de salvamento y extinciones, y lo que son, ¿cómo se llama? La maquinaria para salvamento y ayuda para ¿cómo se llama? La información aeronáutica que corresponda, ¿no? Entonces, eso es maquinaria de soporte. Entonces, esto nos va a servir justamente para poder dividir y clasificar nuestros activos fijos correspondientes. Ahora tenemos el certificado de explotador. Entonces, el certificado que se le da a la empresa, ¿no? Es justamente este certificado junto con los otros certificados adjuntos que se van a presentar para poder darnos la característica especial de empresas de servicios de transporte aéreo, de personas de carga y de personas, ¿no? El certificado de tipo, que ya los hemos podido ver, que es un documento expendido por el Estado contra el contratante para definir el diseño de un tipo de aeronaves y certificar. Entonces, que es justamente parte de los documentos que solicita el DEJAC, ¿no? Y certificar la aeronavegabilidad, donde se certifica que una aeronave o partes de la misma se ajustan a los requisitos vigentes de la aeronavegabilidad en nuestro territorio después de haber sido efectuados los mantenimientos correspondientes. Entonces, no es nomás dar un mantenimiento, ¿no? A diferencia de un vehículo donde nosotros podemos dar un mantenimiento correspondiente, nuestros vehículos aéreos o nuestras naves aéreas tienen que ser reparadas y tienen que ser certificadas, ¿no? Entonces, todo ello. ¿Qué pasa cuando hacemos un activo fijo? Un activo, pongamos un ejemplo, un auto, cuando el vehículo sufre un desperfecto. Su valor en libros es de 10.000. Un ejemplo. Entonces, al sufrir el desperfecto, vamos a cambiar una parte fundamental. Pongámosle un ejemplo, vamos a cambiar el cerebro, que es la parte, que es lo que más rápido se desconfigura. Un cerebro vamos a cambiar de un vehículo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, cambiamos, compramos un cerebro nuevo y ponemos. ¿El vehículo va a seguir valiendo los mismos 10.000?
No, puede ser que incluyo valga más, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia en este caso, diferencia de cambio. Ya, obviando que exista la diferencia de cambio, que tengamos un precio estándar, la parte que hemos comprado va a tener otras cargas impositivas. Entonces, el vehículo puede ganar valor. ¿Por qué? Puede ser que no haya la parte correspondiente y tengamos que importar. ¿Qué va a pasar? Si el cerebro, en su evaluación en nuestra entrega, tiene un valor de 1.000 bolivianos, pero al traerlo desde el exterior hasta Bolivia, su valor ya es de 2.000. Entonces, ¿qué va a pasar? El vehículo que valía 10.000 en libros en ese momento, puede ser que haya sufrido depreciaciones y demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ganar valor. Entonces, a es lo que llamamos revalorización técnica. Entonces, si bien para la revalorización técnica existe un empleado correspondiente que va a dar fe por simple firma, para el caso de las aeronaves, tiene un representante, ¿no? Un ente regulador que va a dar fe estas reparaciones y va a indicar, ¿no? Si estas reparaciones o este mantenimiento son válidos, puede ganar valor, puede mantener valor o puede perder valor, ¿no? Entonces, eso ya lo va a definir el encargado correspondiente. Pero en este caso, ese certificado tiene que ser presentado, ¿no? A nuestra Dirección General de Vuelo, ¿no? Tenemos ahora también lo que es nuestro combustible crítico. Son conceptos básicos, ¿no? Donde es la cantidad de combustible suficiente para volar hasta el aeródromo correspondiente de destino, ¿no? Donde el combustible nos tiene que indicar, ¿no? Hasta acá es donde tú puedes llegar. Entonces, esto justamente, ¿por qué definimos esto? Pero esto, licenciado, ¿para qué nos puede servir? Es justamente para nuestra estructura de costos, ¿no? Indicar, ¿no? Muy bien, el avión gasta 1.000 litros, un ejemplo, 1.000 litros de combustible hasta tal lugar. Su punto crítico es hasta aquí. Va a gastar solo 500 hasta tal lugar. Entonces, hasta ahí tiene que llegar, sí, va a consumirse y entonces tanto. Entonces, ahí podemos ya definir el valor de costos de nuestro pasaje, ¿no? Entonces, si es que sucediese algo, ¿cuánto va a ser el valor de pérdida? Entonces, no podemos cargar, muy bien, que creo que le entra de 15.000 litros. Ya, métele 15.000, que vaya tanque lleno, como si fuera un auto, ¿no? No, entonces, para reducir, ¿no? Y, si bien es muy crudo decir, ¿no? Que vaya con el combustible cabal, entonces es justamente para que no se haga el desperdicio y el mermaje, ¿no? De combustible correspondiente para poder manejar nuestros costos y la valorización de nuestros boletos. Ahora, asimismo, también dentro de nuestros costos indirectos en este caso no de fabricación, ¿no? Nuestros costos indirectos de servicio, también tenemos que tener el valor de las condiciones meteorológicas, que nos van a servir para determinar si un vuelo va a salir o no va a salir. Y ese mismo nos va a facilitar presumir cuánto de pérdida vamos a tener. Supongamos que tenemos dentro de las condiciones meteorológicas lluvia, nieve y nuestro vuelo está programado para las 9 con un valor en libros de venta de los pasajes de 1.500 bolivianos, un ejemplo, de mil bolivianos, para que sea fácil, de 1.000 bolivianos. ¿Qué va a pasar? El vuelo se suspende, el clima no va a cambiar, no va a cambiar en cuánto, no va a cambiar en 6, 8 horas. El vuelo va a sufrir un retraso de 8 horas. Entonces, también sabemos muy bien que las empresas aeronáuticas de transporte de personas tienen unas penalidades que deben cumplir con los pasajeros. Incluso puede el pasajero solicitar su devolución, ¿no? Si es que el tiempo excede del malestar meteorológico, ¿no? Entonces, esas condiciones pueden hacer mermar, ¿no? Nuestro valor y generarnos pérdida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que contemplar. Muy bien, tenemos que hacer una proyección dentro de nuestros costos estándares, hasta qué margen tenemos para la devolución, hasta qué margen podemos gastar, ¿no? Entonces, tienen que cubrir ese margen de proyección del boleto, el costo de, ¿cómo se llama?, de esa pérdida, ¿no? Han debido ver algunos ratos, ¿no? Entonces, cuando no es época de lluvias y de viento, los boletos son más baratos. ¿Por qué? Porque justamente como no hay condiciones meteorológicas contraproducentes, entonces se puede mermar el valor de pérdida y así tener un margen de recuperación de las ventas.
¿Por qué estamos mencionando estos datos? Es justamente para poder en nosotros saber, ¿no? Qué gastos y cómo vamos a poder elaborar nuestra planilla de costos. Si bien la parte contable parece muy sencilla, pero debe ser solo registrar compras, ventas, nada más, ¿no? No, hay muchos aspectos que debemos aplicar acá, más que todo la aplicación, ¿no? Del costo de prestación del servicio. Entonces acá se maneja mucho costos, ¿no? Y el revalorizaciones. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Conocer correctamente el Decreto Supremo 24051, específicamente el artículo 22, que es justamente la aplicación de los activos fijos. Perdón. Una vez de que ya tenemos esto, tenemos la conformidad o visto bueno, ¿no? Entonces, pero licenciado, ¿por qué hay tanto control? ¿Por qué tenemos? Porque justamente estos controles pueden evitar, ¿no? Primeramente las desgracias correspondientes y dentro de la parte contable. Conocemos muy bien. ¿Qué pasa si hacemos una reparación? Ya, hacemos la reparación de una aeronave, he visto, ¿no? Entonces, que utilizan ese scotch. Entonces, y la gente, ese scotch es un scotch, a veces es un masking, no, es un adhesivo especial. Si bien pareciera que fuese un scotch, así que podemos comprar en la esquina, no, ese scotch es impermeable y tiene otras características y es muy resistente, ¿no? Si bien no es una solución, pues en todos los aviones estarían escochados, ¿no? Salvaguarda ciertas partes donde puede existir cierto daño. Ahora, esos valores y esas certificaciones y esas cosas que compramos nos tienen que servir como respaldo. Acá estos conceptos estamos viendo para que nosotros sepamos qué respaldos tiene que tener nuestra contabilidad. Como por ejemplo, ¿qué? Supongamos esta reparación con ese scotch tiene un valor en libros, va a entrar a nuestro inventario como fungibles, pero va a entrar a nuestro inventario. Entonces, va a tener su valor. También va a tener su merma y su desgaste, ¿no? Entonces, esos valores que se va a contemplar van a ser expuestos dentro de nuestro estado de inventarios. Y cualquier tipo de mantenimiento que se le realice tiene que tener su conformidad. Y esa conformidad, acorde a los lineamientos que da el DEHAC, va a hacer que nuestro gasto sea totalmente válido. Así tenemos nuestra contabilidad totalmente transparente. Pero, licenciado, ¿dónde dice que tengamos tanto papeleo? En el mismo decreto que mencioné hace un momento, el decreto supremo 24051 es el que controla todo lo que es la preparación de estados financieros. En su artículo 8 nos obliga a cumplir ciertos lineamientos. ¿Cuál es? El primero, que el gasto esté vinculado a la actividad económica. Eso, entonces acá la reparación del avión está relacionado. Segundo, que tenga su documento original. Entonces aquí nos van a dar un certificado que nos va a servir como documento de respaldo. Y tercero, el medio fehaciente o comprobatorio que dé fe a este gasto, ¿no? Entonces no podemos, en este caso, estar gastando de manera arbitraria. ¿Sabes qué? Levanta de caja, ¿no? No. Entonces, se va a utilizar una cuenta banco y también asimismo, detrás de ello, esos serían solo los requisitos para dar validez al gasto efectuado, pero su validez total y su destino. Conocemos muy bien un principio que está utilizando mucho la administración tributaria, que es denominado la aplicabilidad del IVA. Entonces, este principio enmarcado en la resolución 1713 del Servicio de Impuestos Nacionales hace hincapié al principio de base presunta, donde Impuestos Nacionales puede hacer la presunción de vulnerar los derechos y de la aplicación del IVA. Entonces, pero yo quiero decir, muy bien, has comprado Scotch. Ya, ese Scotch es un Scotch especial. Cuesta $1000. Es un ejemplo por si acaso. $1000. O 1000 bolivianos, para que todo hagamos con 1000 bolivianos. Aunque no cueste 1000, sea un poco más, un poco menos, pero lo vamos a poner para mis ejemplos, 1000 bolivianos. Has comprado ese Scotch protector, 1000 bolivianos. ¿Tienes tu factura? Sí, aquí está la factura. Muy bien. Luego tienes ¿Estás relacionado a tu actividad económica? Sí, punto 2, bien hecho. Punto 3, ¿está con su medio fehaciente? Sí, hemos comprado con presupuesto, hemos hecho las partidas correspondientes, ya sea en el sector público, ya sea en el sector privado. Aquí está su medio de salida a través de banco. Excelente. Y aquí viene ya la aplicabilidad del IVA.
Ah, entonces, ¿en qué momento has utilizado esto? ¿En qué momento has programado este mantenimiento? Ah, he programado en tal fecha. Ah, ya, entonces has programado pongámosle fechas ahora. Has programado tu mantenimiento el 15 de abril. Ya. ¿Y por qué tu factura está con el 16 de abril? No, es que me han entregado, me han entregado la factura después. No. Ah, entonces, es justamente estas conformidades y estas entregas de mantenimiento sirve a la administración tributaria a cruzar los gastos. Entonces, el impuesto nacional va a cruzar y va a decir, no, no, estás pagando después, te está llegando la factura y para mí, como administración tributaria, no te considero un gasto deducible y ¡pum! En vez de que ese gasto disminuya tu utilidad, la va a incrementar porque no te va a hacer valer. Lo va a incrementar, obviamente, en los 250 hacia tu pago de tu IUE. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la programación de mantenimientos y asimismo este mantenimiento cruce con nuestra aplicación de nuestro inventario y también cruce con el gasto de los sueldos y salarios del personal de mantenimiento. Ahora, segundo, ¿qué puede pasar? Estamos dando el mismo mantenimiento y nuestro encargado de mantenimiento no tiene su licencia vigente. No la hemos actualizado, nos hemos olvidado. Un escenario hipotético. Entonces, en este escenario hipotético que tenemos, ¿qué es lo que va a suceder? El gasto igual no es válido. El gasto igual no es válido. Impuestos nacionales te puede depurar. Entonces, como les mencioné, la parte contable está netamente casada con la administración tributaria. Entonces, al estar vinculada, esta parte fundamental hace la disminución o incremento. Claro, el mantenimiento, si Impuestos Nacionales no me reconoce como válido, ¿a quién lo voy a cargar? Obviamente la empresa no puede perder. Eso va a conllevar a que mi, mi boleto se encarezca, ¿no? Sea más caro. Entonces, todas esas cosas tenemos nosotros como contadores prevenir, tener todos los documentos de respaldo. Ahora, si bien en su momento Impuestos Nacionales o la autoridad que venga a hacernos la revisión correspondiente de nuestra preparación de estados financieros, nos depure, ¿cómo se llama?, gastos. Obviamente en un futuro nuestro precio de boleto se va a encarecer, porque si bien vamos a pagar las multas, sanciones y contravenciones que correspondan, ya sea por parte del DEJAC, ya sea por parte de, ¿cómo se llama? Ay, de esa otra empresa que igual nos verifica, se me fue el nombre, y de impuestos nacionales de las tres, SAPSA creo, no es SAPSA, ay, se me fue el nombre, ya, pero el otro ente regulador. Entonces, si bien estas tres empresas, estos tres entes nos van a hacer la verificación correspondiente, perdón un segundo. Eso. Sí, sí. El Nabor, les mencionan los colegas, si bien nos hace la verificación, nos puede decir, ¿no? Ah, no tienes tu certificado, no tienes esto. Entonces, al no tener esto, Impuestos Nacionales nos va a ir directamente a la yugular, como se dice. ¡Pum! Como no has cumplido con los requisitos para dar este mantenimiento, este gasto no cumple con mi principio de aplicabilidad del IVA. Te depuro. Al depurarnos la factura, automáticamente nos depura el gasto correspondiente. Y ahí ya tenemos nuestra disminución y nuestro incremento del impuesto a pagar. Y sabemos que el impuesto a pagar va a conllevar a que la empresa tenga que cobrar más, ¿no? Para reponer ese gasto perdido. Entonces, justo para eso, colegas, es justamente todos estos términos para que sepamos qué tenemos que obtener y qué necesitamos para poder hacer los descargos correspondientes. Se congeló. Bueno, acá ya tenemos. ¿Qué pasó? ¿Qué están preguntando? A ver, perdón, disculpe. Disculpe, está cambiando. Sí, se está cambiando. Es que mantuve la cabecerita y pareciera que no se está cambiando, pero se está cambiando. A ver, no te caso. No, no se preocupe. Y agradezco mucho si hay alguna observación o algo. Sí, eso, ya. Ya, me hizo perder el hilo, mil disculpas. A eso, ahora sí.
tenemos acá otros conceptos, ¿no? Entonces, el por qué, sí, siempre voy a decir por qué, ¿no? Es por qué ahora estamos colocando, porque sabemos muy bien que dentro de nuestra planilla tenemos que ir colocando sus cargos, ¿no? Y dentro de sus cargos vamos a colocar, ¿no? Cuando hacemos el devengado correspondiente para la planilla de sueldos, ¿qué colocamos después de nuestro devengado? Entonces, ¿qué es un copiloto? Es el piloto titular de licencia que presta servicios de pilotaje, ¿no? Y también está dentro de nuestro manual de control interno. Entonces, aquí estamos viendo ya la parte contable, no estamos viendo, ¿no? De qué hace, qué no hace el piloto. A nosotros como servidores, ¿no? Pero como funcionarios financieros, como contadores, evidentemente, ¿no? Si el piloto hará una cosa, hará sus maniobras, manejará, verá, no sé qué cosa más hará en el avión, lo que nos interesa cuál es su documentación de respaldo, ¿no? Entonces, si contratamos a una persona, a Juan Pérez, él va a ser, va a ser el copiloto de nuestro piloto, ¿no ve? El copiloto, ¿qué tiene que tener? Su licencia. Luego tiene que tener su cierto recorrido de la aeronave. ¿Qué tipo de aeronaves puede manejar, ¿no ve? Y si tiene si su licencia está específica para el tipo de avión que tiene que manejar. Entonces, nosotros cuando ya armemos el file personal para registrar en nuestra planilla de sueldos y salarios, vamos a colocar Juan Pérez, copiloto. Ahí vamos a colocar su nivel de experiencia, tanto, 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 y sobre esa base también vamos a proyectar su sueldo, que nos va a servir para poder realizar su devengado correspondiente y para poder ver si va a ser un personal. Ahora, hay muchas personas que han puesto algo muy que no es muy de moda, ¿no? Que están intentando evitar el pago de las obligaciones sociales. Los contratan por 2 meses y demás, pero eso no es correcto, colegas, por si acaso. He visto a varias empresas, no en este caso de aeronáuticas, ¿no? Porque no hay muchas así grandes, ¿no? Que tengan una planilla de 10, 20, 40 personas, ¿no? Si bien el grueso del personal de tierra es lo que engruesa, ¿no? La planilla de personas, no es lo mismo que una empresa de servicios habitual, ¿no? Una empresa que se elabora la comercialización de pollo, digamos, ¿no? Ahí que tenemos a 500, 600 personas. Ahí es súper fácil. Colocamos que su nombre, su cargo y fin. Pero en el caso de los servicios aeronáuticos están muy regulados. Entonces los mismos van a pedir y cada file personal debe cumplir. ¿Y qué pasa? Voy a colocar. Pero licenciados, eso no va a afectar a la parte contable. Sí afecta, colegas. ¿Por qué? Como siempre les mencioné, ¿no? Siempre hay este principio de aplicabilidad que está haciendo o de presunción. Entonces, ¿qué hace Impuestos Nacionales? ¿Qué hace la Administración Tributaria? Porque es la única que nos molesta. Las demás agarran, te sancionan, pero te dejan seguir con la actividad. Entonces, el ente ejecutor de cualquier tipo de empresa, emprendimiento, actividad económica, prestación de servicios y otros más, está regulado esencialmente por la Administración Tributaria. Ya sea, tenemos tres, ¿no? Impuestos nacionales, la alcaldía y la gobernación. Ahora, la alcaldía, ¿en qué nos puede molestar, no? Entonces, en la afectación del medio ambiente que estemos arruinando. Ahora, impuestos nacionales, IVA, IT y UE. ¿Y la gobernación en qué? Justamente la gobernación es la que nos cobra el impuesto a la propiedad de vehículos aéreos y acuáticos. En este caso, tenemos que pagar con otro formulario, tenemos que dirigirnos a la gobernación o a lo que hace la prefectura y ellos nos van a hacer el cálculo en sus tablitas de cuánto tenemos que cancelar de tributo por la propiedad, ¿no? Que tengamos. Ahora, eso no conlleva, ¿no? Si nosotros estamos subarrendando, no es propiedad, ¿no? ¿Ve? Todo tiene que ser sí o sí a nombre del ente. Entonces, ahí es donde se reconoce que es la propiedad de un activo fijo. Entonces, lo mismo sucede aquí con el copiloto. Entonces, para que el gasto sea reconocido de su sueldo, evidentemente tiene que tener su carnet de identidad, su registro correspondiente en la gestora. Como es personal de planta y va a ser personal de planta, también en el seguro de salud correspondiente, ya sea la Caja Nacional o lo que venga, ¿no? En este caso, si fueran pilotos privados, en la que se puede ser el más común, la Caja Nacional, ¿no? O en el seguro que ahora que ya tenemos amparados en esta ley de seguro de salud, que se me olvidó el numerito, ya podemos colocarnos en cualquier seguro de salud, pero en el que nos coloque la empresa, ¿no? Esos tres documentos base. A ello tenemos que adjuntar el certificado médico.
Asimismo, también una copia de la licencia. Obviamente no va a ser el original, ¿no? Su licencia de vuelo, su bitácora de vuelo y otros más requisitos que den la veracidad del servicio de pilotaje que puede tener esta persona. Con ellos ya tendríamos toda la documentación respaldo y podríamos hacer la cancelación de los sueldos, ¿no? Correspondientes, para que así este sueldo se considere como gasto deducible. Aquí es lo más importante, colegas, conocer cuándo es un gasto deducible y cuándo no es un gasto deducible. Para ello son los requisitos correspondientes. El despachador de vuelo, que es una persona con o sin licencia designada por el explotador para ocuparse del control y la supervisión de operaciones de vuelo, que tiene competencias adecuadas en la conformidad. Bueno, ahorita ya hemos pasado, ¿no? En el del anexo 1, que teníamos que verlos, pues me adelanté sin querer. Tic, 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 y tin. Muy bien, entonces tenemos el estado de fabricación. El estado que tiene jurisdicción sobre las entidades responsables del montaje final de la aeronave, ¿no? Entonces, tenemos acá este término de estado de fabricación. Es justamente la persona o entidad responsable de quién armó, ¿no? El avión, quién fue la entrega final de este avión y que corresponde a su jurisdicción. Entonces, ¿por qué tenemos este dato más? Porque nos va a servir para para determinar el valor en libros de los activos fijos correspondientes, ¿no? El estado del explotador, estado en el que es, bueno, el lugar donde está ubicado la oficina principal del explotador, o sea, su domicilio comercial. Y en este caso de no haber tal oficina, la residencia permanente. Entonces, acá ya es justamente donde se definen las tres actividades, bueno, los dos domicilios, el domicilio tributario y el domicilio comercial. El domicilio tributario es donde se va a residir, en este caso sería nuestra oficina, pues donde nos van a llegar notificaciones, quejas, reclamos. Y luego tenemos el domicilio comercial, es donde nuestras aeronaves van a poder salir a prestar el servicio correspondiente. Entonces, pues justamente antes solo teníamos dos domicilios, que era el domicilio tributario y el domicilio del representante legal. Ahora ya se ha dividido a más, ¿no? Ahora, evidentemente para este caso, y como gasto, no nos interesa conocer el domicilio del representante legal, ¿no? Eso solo para fines tributarios. Pues, pero para fines contables, los que nos interesan y para nuestros documentos permanentes es tener, ¿no? Los domicilios tanto comercial como tributario. En el domicilio tributario, donde nos van a llegar todos los actos administrativos, fiscalizaciones, revisiones y otros documentos más que sean necesarios, solicitados por cada administración, no simplemente, ¿cómo se llama?, imponacionales, ni el de DEJAC, ni demás, y otros más. Ahí van a poder llegar a molestarnos, como se dice vulgarmente. Y el domicilio comercial, donde ya las personas naturales van a poder dirigirse para transportarse o para entregar su carga para que sea transportada, ¿no? Y como ya mencionamos hace un momento, el explotador o ente, ¿no? Que es la empresa u organización que se dedica o propone dedicarse a la explotación de servicios aéreos, colegas. ¿Tin? Ahora acá tenemos otros conceptos, ¿no? Entonces, que nos van a servir para poder nosotros definir en nuestro gasto correspondiente. El motor, ¿no ve? Entonces, que son las partes principales, que son reconocidas como lo más importante para el transporte aéreo y lo que tiene que ser revalorizado o sufrir su mantenimiento correspondiente. Ahí es donde aplicamos los distintos tipos de gastos, ¿no? La unidad que se utiliza o se tiene la intención de utilizar para propulsar la aeronave, ¿no? Entonces, este concepto base nos va a servir, ¿no? Para determinar el funcionamiento control para que excluya las hélices y los rotores, si corresponde, ¿no? Motor crítico, todo motor cuya falla produce el efecto más adverso en las características de la aeronave, ¿no? Que no pueda despegar. Entonces, cuando nosotros tengamos un desperfecto en nuestra aeronave, cuando no podemos decir, "Ah, hay que dar de baja, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal. No, el término correspondiente es que el motor se encuentra crítico. Entonces, el motor al encontrarse crítico no puede dar el servicio correspondiente y tiene que entrar ¿a qué? A un estado de inactividad. Entonces, así es como nosotros colocamos en el estado de inactividad
a nuestro activo fijo que corresponde al motor, ¿no? Que es justamente lo más importante para poder iniciar, bueno, una de las partes más importantes para poder iniciar nuestro servicio. Como cuentas de gasto, el mantenimiento de las diferentes tareas que se tienen, ¿no? A este tipo de mantenimiento son distintos tipos de tareas que se realizan. Entonces, tenemos incluyendo por separado o en combinación las revisiones generales, inspecciones, sustituciones, rectificaciones y las modificaciones o reparaciones correspondientes. Nosotros cuando ya armemos nuestra cuenta de gasto, tenemos que ir separando, vamos a separar, ¿no? Entonces, por cada uno de los mantenimientos correspondientes. Y cada uno tiene que tener o va a tener, ¿no? Su gasto, su costo-gasto correspondiente. Le llamamos costo-gasto porque puede ser un costo que dé vida al motor. O puede ser un gasto donde al estar dando el mantenimiento, la parte correspondiente puede sufrir un desgaste y esta misma puede llegar a ser inutilizada, ¿no? Entonces, pues siempre tenemos que tener el concepto de costo-gasto y separar, ¿no? Entonces, mantenimiento general, mantenimiento por inspección, mantenimiento por sustitución, mantenimiento por rectificación, por modificación o por reparación. Entonces, tiene que estar separado y obviamente cada uno tiene que tener su propio valor o su propio costo-gasto correspondiente. Ahora tenemos acá el peso masa máximo, ¿no? Que es el peso máximo certificado para el despegue correspondiente. Me lo comí sin querer el para, ¿no? Entonces, este peso máximo va a ser certificado, ¿no? Nos va a servir para poder conocer cuánto tiene. Como ya vimos hace un momento, está entre 5.700 entre más y menos, ¿no ve? Definido para cada uno de los tipos de aeronaves correspondientes. Ahora aquí, hace un momento ya mencionamos, ¿no? Los gastos de los miembros de la tripulación, miembros de la tripulación de cabina, entonces, y por último, los de tripulación de vuelo. Los de tripulación, ¿no? Son miembro de la tripulación, persona a quien el explorador asigna como obligación de cumplir el todo a bordo durante un periodo de vuelo, ¿no? Entonces, en esencia, pueden ser los pilotos y copilotos. El miembro de tripulación de cabina. Entonces, son aquellas personas de interés de la seguridad de los pasajeros, que su principal interés es ver la seguridad de los pasajeros, cumplir ciertas obligaciones que el explotador o el piloto al mando de la aeronave los designe, pero no actuarán como miembro de la tripulación de vuelo. Y por último tenemos lo que es la tripulación de vuelo, que son justamente el titular correspondiente de la licencia de vuelo, a quien se le asignan las obligaciones esenciales para operar la aeronave, ¿no? Entonces, los miembros de la tripulación de vuelo son justamente los pilotos y así mismo tenemos ya los otros miembros que van a corresponder eh, a la prestación del servicio, siempre dividiendo. ¿Para qué esta clasificación? Como mencioné, siempre para exponer de manera clara nuestra parte contable, ¿no? No simplemente colocando sus cálculos, ¿no? Y estos mismos nos van a servir para poder dividir perdón, para poder dividir nuestro gasto correspondiente y así definir los costos directos, perdón, la mano de obra directa y los costos indirectos ¿cómo se llama?, de producción del servicio. Ahora sí. Ahora acá tenemos ya otros los conceptos, pero en este caso los conceptos aeronáuticos mínimos en el costeo, ¿no? ¿Cómo inicia, ¿no?, nuestra prestación del servicio? Entonces, ¿cómo va? Bueno, los costos mínimos utilizados para el aeródromo, ¿no? ¿Cuáles son los que que vamos a necesitar para poder iniciar nuestra prestación de servicio? ¿Desde dónde van a ser? Inicialmente desde el despegue, ¿no? Entonces, el despegue, expresados en términos de alcance visual de la pista o visibilidad, ha de ser necesario. Entonces, el despegue va a tener un margen de valor. Entonces, son etapas. En el caso de, por ejemplo, en el caso de las empresas mineras, tenemos tres etapas, ¿no? ¿Cuáles son esas tres etapas? Son la exploración, la explotación y la comercialización. En el caso de las empresas de servicios aeronáuticos, tenemos desde bueno, igual, la comercialización, que es la entrega de los boletos, el despegue y el aterrizaje. Entonces, el aterrizaje en aproximación de precisión, el aterrizaje en operaciones
de aproximación y el aterrizaje en aproximaciones que no sean precisas. Entonces, se va a subclasificar el aterrizaje. No se separó, se me olvidó separar, mil disculpas. Entonces, y cada uno va a tener, ¿no?, sus distintos tipos de términos acorde a su visibilidad, altitud y otros más, ¿no? Que nos van a servir para qué? Para si más no recuerdo, cuando estábamos elaborando estructuras de costos para una empresa, me indicaron, ¿no?, que la presión del aire y la presión del vuelo hace que se consuma más combustible. Entonces, obviamente, ese consumo de combustible nos representa un gasto correspondiente, ¿no? Entonces, pues, justamente para eso es dividido cada una de las etapas, para que sepamos prevenir cuánto va a ser nuestro costo prorrateo mínimo que podríamos erogar para pues, hacer la prestación del servicio. Tenemos también lo que son los periodos de descanso, ¿no? Donde es el tiempo donde la tripulación obviamente va a descansar, ¿no? Entonces, este periodo de descanso que tiene la tripulación también se nos representa un costo, ¿no? Entonces, si vemos justamente la Ley General de Trabajo, entonces ellos también van a tener y van a corresponder cierto descanso. Existen vuelos, ¿no?, de 12, 18 horas, donde el personal que está encargado, la tripulación, de prestar el servicio, incluso los tripulantes de vuelo, van a sufrir un cansancio, ¿no? Entonces, estos mismos tienen que tener un descanso. Entonces, y ese descanso, obviamente, no se les, no es, no, ya muy bien, no estás trabajando, no te pago, no acorde a la Ley General de Trabajo. Estamos hablando esto, eh, colegas, desde el punto de vista legal. Sé muy bien que hay ciertas cláusulas donde hacen, no, ay, muy bien, si no vas a trabajar, yo te voy a pagar por tiempo de horas vuelo. Si estás volando, te pago tanto. Entonces tu hora de vuelo es tanto. Entonces, ahora, evidentemente, si el empleado está de acuerdo y firma como una declaración jurada de que es válido eso, entonces el costo que se incurre, ¿no?, en descanso corre por parte del empleado, ¿no? Pero legalmente hablando, no debe de existir eso, ¿no? Pero si el empleado acepta, entonces este costo ya es asumido por él mismo, ¿no? El de descanso. Luego tenemos el periodo de servicio de vuelo, que es el tiempo total desde el momento en que un miembro de la tripulación comienza a prestar su servicio e inmediatamente después del periodo de descanso y antes de hacer un vuelo. Bueno, o una serie de vuelos, ¿no? Entonces, ese es el periodo que se utiliza. Entonces, ese es el tiempo de vuelo que realiza nuestro empleado, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo de La Paz a Cochabamba, una hora de vuelo. Entonces, desde la prestación se le empieza a calcular, ¿no? Desde la salida del aeropuerto, desde el inicio del vuelo hasta su llegada. Entonces, ese tiempo de vuelo es lo que se le va a cancelar, ¿no?, al personal de tripulación, que es lo que se va a colocar. Entonces, tiene que ir colocándose acorde a sus horas vuelo. Ahora, también pueden colocar otras cláusulas. Dentro de esas cláusulas, Dentro de esas cláusulas se puede contemplar, ¿no?, la prestación Ay, se me hizo, perdón, mi disculpa, me hicieron cortar el hilo. Dentro de esas cláusulas pueden también colocar, ¿no?, cierto costo en tierra, tanto te voy a pagar y en vuelo, tanto te voy a pagar. Entonces, ¿para qué? Para justamente cumplir con la Ley General del Trabajo y siempre se le esté pagando. Entonces, he visto algunos casos donde lo que es la estadía en tierra o el periodo de descanso está alcanzado por el salario mínimo nacional por hora trabajada. Y las salidas de vuelo o el periodo de servicio de vuelo tiene otro costo valor, que es mucho más elevado, mucho más elevado. Entonces, bueno, eso ya se va a definir por la estructura de costos de cada empresa que preste el servicio aeronáutico. Muy bien, ahora tenemos acá lo que son los conceptos, perdón, pilotar. Qué es pilotar para nosotros desde nuestro punto de vista contable? Estamos viendo, ¿no? Es el manipuleo de los mandos de una aeronave durante un periodo de tiempo, ¿no? Luego tenemos el piloto a distancia, que son las personas designadas por el explotador o por la empresa para desempeñar funciones esenciales para la operación a distancia, una aeronave pilotada o a distancia para operar controles de vuelo según corresponda durante un tiempo de vuelo. Piloto al mando es el piloto designado por la empresa o por el propietario en caso de la aviación general para estar al mando de la aeronave, ¿no?
Y por último tenemos el piloto de relevo de crucero, ¿no? Miembro de la tripulación de vuelo designado para realizar tareas de piloto durante el vuelo de crucero, que permita al piloto al mando o al piloto segundo al mando a descanso previsto, ¿no? Entonces, si va a haber un piloto adicional, ¿no? Que nos va a servir para relevo cuando son periodos muy largos de servicio. Ahora, este es justamente la determinación de los costeos. Tenemos el plan de vuelo que nos va a servir, ¿no? Para proyectar el gasto correspondiente tanto en insumos como en servicios para la prestación de servicio. De igual forma, el plan de operación de vuelo y el punto de no retorno, ¿no? Que son justamente aquellos puntos donde podíamos ya clasificar. ¿Cuál es el punto de no retorno? ¿No? Es un punto en el cual ya no va a poder volver el avión. Entonces, tiene que existir un punto de retorno donde el avión va a decir, llego hasta acá y pues si pasa algo me puedo devolver al aeropuerto original. Pero eso qué va a conllevar a que nosotros ya tengamos un costo de merma. Entonces, tiene que existir la predicción de la merma, ¿no? Entonces, si tienes algún desfase o algún percance o algo, entonces lamentablemente no va a poder, no va a poder, ¿cómo se llama?, determinarse como costo, sino como merma. Segundo, por favor. Muy bien, aquí está. Bueno, ya hemos llegado acá. Esto vamos a pasar. Esto tenía que estar más adelante, ¿no? No, yo sin querer lo puse atrás. Ahora sí. Hasta acá, hasta antes de entrar a la última parte, ¿hay alguna duda de la determinación de costos? Lo vamos a ver en un ejemplo práctico el día martes, ¿no? Acá estamos viendo la parte teórica que va a ser necesaria para poder realizar la explicación. Antes de que hagamos nuestro plan de costeo, ¿no? Es que hoy día no lo vamos a ver, ¿no? Que ya nos queda poco tiempo. Hasta las 9, me queda 8 minutos. Muy bien, continuaremos. En la parte contable, cuando estemos haciendo el leasing, cuando estemos haciendo la proyección de sueldos, cuando estemos haciendo el plan de costeo, entonces ahí vamos a nosotros ¿cómo se llama? Vamos a ver, ¿no? En los pequeños Excel que voy a prepararlos, ya los tengo preparados, ¿no? Pero no me va a alcanzar el tiempo, ¿no? Y hacerlo de volada, entonces no va a ser bien. Voy a colocar, ¿no? Vamos a poner hasta sueldos imaginarios, ¿no? Vamos a ver los sueldos base que están mermados en acorde a norma y vamos a proyectar, ¿no? un futuro sueldo, vamos a hacer el leasing de la adquisición de un vehículo aéreo y también obviamente el llenado de las obligaciones tributarias, ¿no? Desde el ISAE hasta otros más. Ya, entonces, muy bien. Tenemos estos tributos aquí a ser alcanzados, ¿no? Tenemos al impuesto al valor agregado, al impuesto a las transacciones, al impuesto a las utilidades de las empresas y al impuesto a las salidas aéreas al exterior. ¿Qué pasó? Ahora sí. Ahora, vamos viendo un pequeño ejemplo, ¿no ve? Ahora, esto es el ejemplo sobre la aplicación del IVA, ¿no? Entonces, también tenemos que tener muy en cuenta dos cosas importantes. Si bien la ley 843 en su artículo 4 nos menciona que tenemos que calcular el precio del impuesto al valor agregado al 13%, eso es justamente para la apropiación del crédito fiscal. Pero una cosa es la apropiación y otra cosa es ¿cómo se llama? La implementación en el plan de costos. Si sabemos muy bien lo que es en este caso para determinar un precio de venta, el precio de venta va a ser, ¿cómo se llama? Establecido en al 14,94%, siempre utilizando el término de gross INAV. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo donde estamos aplicando el IVA, ¿no? De 1.000 bolivianos, el 13%, tendríamos un impuesto valor agregado de 130. Pero, vamos a hacer un pequeño ejemplo más práctico.
para que veamos cómo vamos a aplicar en nuestra determinación de nuestro precio de venta, ¿no? Ya, aquí está. Ya, tenemos como término inicial el IVA. Después de nuestros costos de servicios, siempre después de ello, se determinó un precio base de ¿cuánto? Un precio base imaginario de 1.000 bolivianos. Eso incluye sueldos y otras cosas más. Este es un costo neto, un costo, no, sí, un costo bruto, o un costo de fabricación o de salida del servicio de 1.000 bolivianos. Ahora, ¿qué es lo que hacen generalmente? Alguna vez hemos debido ir a la Eloy Salmón o algún lugar donde hacen venta de electrodomésticos. Entonces, dentro de la venta de electrodomésticos tenemos la aplicación del IVA de la siguiente forma. Nos dice del IVA y nos dice te voy a aumentar el 13%. Y nos termina cobrando, bueno, nos saca esto y tenemos 130. Entonces, nuestro costo final, en esencia, debería ser la sumatoria de 1.000 bolivianos más 130. Tenemos que tener un costo final de 1.130, que es incorrecto. ¿Por qué? Ahora, perdón, vamos a imaginarnos que no tenemos ¿cómo se llama? El valor de la utilización del uso aeropuertario. No va a haber en este caso, va a ser directamente solo por costos. ¿Ya? Entonces, para que no estemos mezclando más su alícuota. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. La aplicación del mismo asiento. Tenemos acá el gasto, el crédito fiscal y aquí la cuenta banco, ¿no? Entonces, si hacemos su aplicación, y sacamos el 87%. En esencia debería darnos 1.000, pero no. Si sacamos el 13%, debería darnos 130 y no nos da. Si hacemos la sumatoria, nos da este valor. Pero veamos el mismo ejemplo utilizando el 14, perdón, va a ser esto igual a 13 dividido entre 87, que es el 0.1494253, ¿no? Que en esencia sería el 14.94%. Hacemos lo mismo. Mi por este valor. Y nos da este valor neto. Y esto más esto. Y este sería nuestro precio imaginario de nuestro boleto. Quiero que vean, lo voy a hacer de otro colorcito. Lo voy a pintar esto de amarillo. Y de amarillo. Y de amarillo. Entonces tenemos acá 1.140 por el 87%, los 1.000 bolivianos, y esto por el 13%. Y tendríamos acá, si hacemos la sumatoria, de 1.100. Como pueden ver, ¿cómo se llama? A través de Grosinap, lo que hice hace un momento, nos da mi valor de costo de venta final y la apropiación y sin pérdida del tributo. Si aplicamos la tasa simple del 13%, nos da, ¿cómo se llama? Un valor de rescate del tributo muy elevado, ¿no? Dándome una pérdida de 16,90 bolivianos. En cambio, cuando aplicamos la tasa efectiva, que es el 14.94, nos da este valor. Entonces, estos son justamente los cálculos que tenemos que realizar. Ahora, obviamente, acá estoy haciendo un valor neteado. Es un ejemplo de cómo se tiene que aplicar la determinación bueno, la incorporación del IVA, ¿no? A nuestro boleto de avión, después de la aplicación de todos los gastos correspondientes. No puede volver. Lo puede volver a... ya. em, es que esto lo quería hacer el día martes, pero lo hagamos de una vez. Bueno, no, voy a volver a repetir con un ejemplo más grande, incorporando todos los gastos. Esto es como se llama, de manera general, por si acaso. Es un ejemplito que estoy dando para poder explicar esta aplicación del IVA, ¿ya? Entonces, no es el ejemplo real. El ejemplo real es extremadamente largo, ¿no? Van a ver todos los gastos correspondientes. Aquí solo estoy determinando
precio de venta final, que también se aplica a cualquier tipo de prestación de comercialización y de prestación de servicios, ¿ya? Entonces, vamos a ponernos otro ejemplito, ¿les parece? Tenemos acá un costo. Como les digo, colegas, por si acaso no quiero que piensen que esta es la explicación final. Este es solo una rascadita de lo que vamos a ver, ¿ya? Dicen, perdón que le corte, una Sí, pregunta. ¿Hay algún tipo de impuestos para los vuelos charter, aparte del IVA? aparte del IVA, es que hay otras tasas, ¿no? Las tasas de utilización del aeropuerto, el ISAE, y dependiendo también si es una empresa, ¿cómo se llama? Esta empresa si es con capital privado y con capital internacional, también tiene que pagar beneficiarios al exterior y también actividades parcialmente realizadas. El formulario 531 y el 511 que son otros tributos, Ok, ¿no? Por actividades. por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en el transporte aéreo militar y empresa pública, entonces, bien, entiendo del ISAE, pero no lo pagan los que son como que algunos, algunas personas que pueden ser, no sé, delegaciones nacionales, como por ejemplo la Federación Boliviana de Fútbol. Ellos están Así, exentos, digamos, exacto. ¿no? Perdón que le corte, pero esas son las exenciones, ¿no? Entonces, dentro de las exenciones en este caso de los diplomáticos y otros más, que las que se puede leer todas esas exenciones en el Decreto Supremo 21530. Ya. Ahí están todas las exenciones que se tienen justamente para la prestación, pero en esencia también tenemos estas exenciones de los personal diplomático, después servidores públicos con sus cartitas, con sus cartas de designación, después quiénes más son, se me fue uno más, son tres diplomático, y nuestro presidente, ¿no? Entonces, son justamente estos tres entes que están liberados. También en este caso, los entes en representación de nuestro país, como la selección boliviana, ¿no? Que está saliendo a representarnos a nosotros como país. Entonces, ellos son los que están exentos. Su aplicación del IVA es muy distinta y del ISA es muy distinto. Eh, Primero, respondamos la pregunta de nuestro colega de cómo calcular el precio de venta y le pongo un ejemplo de cómo calcular esta exención. ¿Ya? Perfecto, muchísimas gracias. Sí, siempre es mejor verlo en la parte contable, ¿no? Porque otra cosa es la parte teórica. Entonces acá es mucho más divertido, desde mi punto de vista, ver la contabilidad, ¿no? Entonces, tenemos un costo de servicio. Este costo de servicio bruto, no sé, ¿no? Donde está todos tus gastos incurridos, mantenimiento, sueldos, comercialización, publicidad, el leasing y todos los que tengan que venir, que se han incurrido nos dio un precio unitario de venta imaginario de 1520, ¿ya? Entonces, ahora acá se nos solicita la incorporación del impuesto al valor agregado. Esto es como ejemplo, ¿no? Después vamos a incorporar, ¿no? Las otras cargas tributarias para el precio de venta. Entonces, para el IVA, colegas, sabemos que tiene dos alícuotas, el 13% y el que vimos hace un momento. ¿Dónde está? Este de acá. Lo voy a copiar mejor. Sí. Y en este caso, esto igual lo podemos convertir a números para que se vea bonito. Ahí está. Pues tenemos el 0,13%, 0,13 y el 0,1494253, que son los dos valores que reconoce el IVA. El 13% es la tasa nominal que está acorde a ley y esta es la tasa efectiva de cálculo. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de tasas, colegas. Estas dos tasas, colegas, nos sirven ¿para qué? Para determinar nuestro precio final de venta. Si aplicamos la tasa nominal, solo vamos a sacar un porcentaje errado de nuestra incorporación del IVA. Para aplicar obtener el valor real del IVA, tanto para no exista pérdida y se determine de manera efectiva en la apropiación del débito fiscal y del crédito fiscal, siempre vamos a utilizar la tasa efectiva de cálculo. El 14,94% se va a utilizar para esta determinación. Entonces, mi boleto
imaginariamente vale 1520, ¿ya? Entonces acá tenemos ya nuestro boleto, ¿no ve? Vale 1520. Ahora vamos a incorporar el IVA. Entonces, ¿a esto qué vamos a hacer? A 1520 por el 14.94. Lo que nos dice que nuestro IVA tiene que ser a un valor de 227,1264. ¿Eh? Ahora nuestro precio final de boleto. Boleto. ¿Listo? Que esto es igual a 1520 más 227,12. Y tenemos nuestro precio final de 1747. Juan Pérez nos compra el boleto. ¿Eh? Pasajes y viáticos. Él va a cargar de esta manera su crédito fiscal contra la cuenta banco. ¿Qué hacemos acá? A 1747,12 por el 87% por el 13%. Ahora aquí estamos aplicando la tasa nominal, ¿no ve? Y hacemos la sumatoria para que vean que cuadre el asiento contable. Listo. El asiento contable va a cuadrar, ¿no? Aquí vale su sumatoria. Listo. El asiento contable a cuadrado. Esto es desde el punto de vista de la persona que ha comprado. Ahora, desde el punto de vista de la persona que ha vendido. Tenemos la cuenta a banco, tenemos, perdón por las abreviaciones, el IT, o impuesto a las transacciones, la venta de boletos, tenemos el débito fiscal, perdón, fiscal, y el IT por pagar. Sé que no tenemos que abreviar, ¿no? Pero para mi ejemplo, estoy haciendo la abreviación para que podamos comprender mucho mejor. Hacemos lo mismo. Me voy acá a mi precio final por el 100% para que vean, ¿no? Perdón, aquí por el 3%. Ese es nuestro IT. Ahora acá tenemos esto por el 87%, por el 13% y esto por el 3%. Este es el asiento base en esencia de las ventas, ¿no ve? Si hacemos la sumatoria, ahí está. 1799,5402 y 1799,5002. Entonces tenemos estos dos valores, ¿no? Como pueden ver, el asiento contable está cuadrando y me está devolviendo mis valores originales, ¿no? Las ventas de boleto de 1520 y la incorporación de nuestro débito fiscal. Ahora, obviamente acá no le hemos incorporado la ganancia más, ¿no? Pero eso ya es muy aparte, ¿no? Pero aquí estamos viendo ya al costo de venta cubriendo todos los tributos, ¿no? Llegaríamos acá al famoso equilibrio contable, ¿no? Ahora, evidentemente en este caso estamos sacando una pérdida, ¿no? Porque cuando ya hagamos la transcripción al estado financiero, el impuesto a las transacciones está descontándonos 52, ¿no? Entonces, si vendemos el costo, perdón, el boleto al costo del servicio, tendríamos una pérdida de 52,41, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la provisión correspondiente para que no tengamos esa pérdida, buscar un equilibrio, ¿no? Entre este cálculo. Pero de esta forma, como pueden ver, si vendo al 14.94, mi impuesto al valor agregado no pierde valor. Es justamente para determinar nuestro precio de venta final. ¿Alguna duda más en esto? Antes de irnos al asiento correspondiente a nuestro colega que preguntaba de él, las exenciones. Ahora, obviamente el ISAE, en este caso va a ser, como se llama, absorbido, no por, si bien no lo van a pagar la empresa, es subvencionado, ¿no? Entonces lo va a pagar el mismo Estado. Es que en realidad el Estado no se puede cobrar, ¿no? Ya, hagamos su asiento. Vamos a hacer el asiento, en este caso de la venta, ¿no? Tendríamos acá la cuenta banco, el IT, ahora tenemos acá el ISAE. Aquí tendríamos la venta de boletos, el débito fiscal y el IT por pagar. Ay, perdón, mis disculpas. IT
por pagar y tenemos el ISAE por pagar. Listo. Entonces, en un registro habitual, vamos a ponerle acá que esto sea 1000, para hacerlo facilito. Aquí tendríamos 30, acá tendríamos, perdón, haremos un poco más al costado para que se entienda mejor. Aquí tendríamos 870, ay, perdón. Aquí tendríamos 130, aquí tendríamos los 30 y aquí 25 bolivianos y 25, un ejemplo, ¿no ve? Entonces tenemos este ISAE que tendríamos que pagar. Entonces así sería el devengamiento del asiento correspondiente. Obviamente vamos a ir incrementándole más, ¿no? Porque sabemos muy bien que también pueden pagar también el sobrepeso que lleven, ¿no ve? Entonces es otro ingreso que no puede ser cargado al boleto. Siempre, como han podido ver, ¿no ve? Había una clasificación que parecía redundante, pero licenciado, usted lo puede meter todo a mantenimiento. No. Entonces, por eso hemos clasificado en cada uno de los mantenimientos. Y lo mismo aquí aplica. Entonces, hay un costo para el boleto. Ahora, pero hay un valor para el boleto. Ahora tiene que haber otro es parte de, ¿no? Entonces, otra clasificación de los ingresos que nacen, ¿por qué? Por el sobreprecio. ¿Se han fijado cuando vamos, nos dan un cierto pesaje, ¿no? De 20, no, creo que es 20 kilos, ¿no ve? De 20 kilos que podemos llevar. Pero ¿qué pasa si llevamos, no sé, algo más pesado, algo de 30 kilos? Digamos, ¿no? Algo más. Entonces, ¿qué sobró? Entonces, ahora de ese sobrepeso que vamos a llevar, nos van a cobrar. Y ese cobro que nos van a dar, evidentemente, tiene que también tener su correspondiente emisión de facturita. Entonces, aquí se va a incrementar otra cuenta más, ¿no? Venta de, ¿cómo se llama? Servicios de carga. Entonces, ahí ya vamos a tener otro ingreso adicional, ¿no? Por la prestación de los servicios de transporte por el peso en demasía que tengamos. Este sería el asiento base que tendría ¿cómo se llama? La empresa. Pero ¿qué pasa cuando justamente, ¿no? Tenemos a otras empresas tenemos un diplomático? Ahora, la cuenta de gasto tiene que seguir acá. Se va a mantener la cuenta de gasto. ¿Por qué? Porque el gasto, evidentemente, no lo va a pagar ¿cómo se llama no lo va a pagar, ¿cómo se llama? La empresa, lo va a pagar un subsidiario. Entonces, para nosotros sí, inicialmente va a estar acá, ¿no? Como una cuenta de gasto. Y aquí el ISAE por pagar. Entonces, simplemente vamos a hacer su asiento regulador, bueno, su asiento de traspaso, ISAE por pagar. Y acá, ¿no? Debe haber otra cuenta que regula, no sé, fondos a rendir. Un ejemplo y donde estos fondos van a cerrarse por cuenta del ente del Estado. O directamente, en este caso, ya podrían colocar ya el ISAE, si es de acorde al boleto, si se va a exponer o no se va a exponer. Si en el boleto no se expone, va a estar ahí con cero, pero siempre tiene que existir, ¿no? En este caso, la cuenta del devengamiento del gasto, porque alguien lo va a cancelar. Entonces, igual lo vamos a hacer a nosotros. Entonces, vamos a nosotros colocar, ¿no? Esta cuenta, vamos a provisionar, ¿no? Sino colocarlo por una provisión para el ISAE. Entonces, eso sí, colegas. Perdón, mil disculpas. También un notito. Ya, ahora sí. Entonces, si bien evidentemente en este caso el ISAE lo va a pagar otra persona, entonces nosotros tenemos que colocarlo, ¿no? A su cuenta que le va a regular. Entonces, si vamos a exponer nosotros esta cuenta, se va a quedar ahí pendiente, ¿no? El por pagar. Se va a cerrar para nosotros y otra persona lo va a rendir. Ahora, si bien nos expone, como por ejemplo en los libros, cuando tenemos la exención por diplomáticos, los diplomáticos tampoco pagan IVA, pero ellos están totalmente exentos, o sea, no hay la necesidad de hacer el registro correspondiente. Por ejemplo, así sería esta cuenta de gasto de esta forma: pasajes y viáticos y directamente contra el banco, perdón, contra el banco, perdón, está bien, contra el banco por el valor neto del boleto, sin tomar en cuenta las cargas impositivas. Y de la misma manera sería el registro. Tendríamos acá el banco, tendríamos el IT
tendríamos acá la venta de boletos y contra el IT por pagar. Entonces, el IT siempre lo pagamos. No hay exención para ello. Entonces, aquí tenía 100, aquí sería 3, aquí 100 y aquí 3. Ahora ahí no tenemos cargas impositivas, ¿no? No hay carga del impuesto al valor agregado acá. Directamente ya se netea al 100%, no se va a pagar, pero en su llenado del formulario, ahí es donde vamos a ver, ¿no? Su aparición. Entonces, en el código 505 del formulario 200, ahí tendríamos que exponer nuestros ingresos que no están alcanzados por el impuesto al valor agregado. ¿Alguna duda más? Ya, continuaremos. Nos falta. Ya. Bueno, aquí tenemos ya el impuesto a las transacciones, ya lo hemos explicado. Siempre es de los ingresos brutos devengados, el impuesto a las utilidades de las empresas. Ya, muy bien, ahora sí. Aquí viene lo que más me gusta, ¿no? Tenemos, ahora acá, el IUE, ¿a quiénes alcanza, no? A empresas extranjeras de transporte o comunicaciones entre país y el extranjero. En empresas extranjeras, servicio prestado parcialmente en el país. Entonces, vamos a pagar el IUE por prestaciones de servicios, tanto en el tramo nacional como en el tramo internacional. Ahora, de nuestros ingresos brutos facturados mensualmente por fletes, pasajes, cargas, cables, radiogramas, comunicaciones telefónicas y honorarios, también estarán alcanzados por el impuesto a la participación en actividades parcialmente realizadas en el país. Agencias internacionales de transporte, como por ejemplo, hay una empresa, ay, que es la peruana, se me fue el nombre, Peruvian, Peruvian, ¿no ve? Se me fue el nombre de la empresa de Rojita, se me fue el nombre, entonces, que tiene actividades aquí en Bolivia y en Perú. Pero bien, Peruvian es, ¿no ve? sí, sí, Peruvian, sí, Peruvian, ¿no ve? Entonces, Peruvian, Peruvian presta actividades aquí en Bolivia y presta actividades en Perú. Entonces, ¿qué va a pasar de ahí? Se va a calcular una alícuota parcial. Entonces, se va a prestar el servicio correspondiente, se calcula la contabilidad de manera habitual hasta la determinación del IUE. En el punto de la determinación del IUE, ahí es donde va a pagar o va a decir, o pago aquí en Bolivia o pago aquí en el extranjero. Generalmente les conviene pagar a ellos en el extranjero porque los nuestros es un poquito más elevado. Pero nosotros tampoco perdemos, ¿no? En este caso, a Bianca, sí, a Bianca, sí, a Bianca ese, ¿ve? Ya, entonces, ya, pero al final la empresa es lo de menos, ¿no? Sino ahorita lo que nos interesa es conocer la aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos acá? ¿Qué, qué pasó? ¿Se colgó? ¿Estoy en línea? Pues, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Tenemos acá, colegas, como les dije, estos son pequeños ejemplos para aclarar el tributo, ¿no? Tenemos los ingresos y luego tenemos los egresos o gastos. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos 10.000 en ingresos y 5.000 en egresos. Ahora, nuestra utilidad bruta, en esencia sería la diferencia de 10.000 menos 5.000. Entonces, a este tributo, ¿qué hacemos? Les calculamos el IUE, ¿ve? Que es el 25%. A 5.000 por el 25%. Estaríamos pagando 1.250, que sería nuestro IUE. Que utilizaríamos bueno, que gastaríamos, ¿no? Entonces, acá es donde adicionalmente, a la diferencia, tenemos acá, ¿no? A nuestra utilidad bruta menos el IUE. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Utilidad neta. Haríamos lo siguiente. A 5.000 menos este de acá, ¿no? 3.750. A este cálculo pagaríamos, ¿no? El IUE por actividades parcialmente realizadas.
Entonces, ahí tenemos que evaluar cuánto es la participación que tiene la empresa. Entonces, acá vamos a reducir lo que se pueda y vamos a ajustar. Voy a ajustar. Se perdió mi botón de ajustar. Ya, no importa. Entonces, voy a mover acá. Acá, acorde a la participación de la empresa, va a pagar una alícuota. Entonces, si la empresa es 50-50, entonces se va a pagar una alícuota pequeña, ¿no? De la diferencia, vamos a poner que la participación de la empresa es del 50%. Entonces, a esto por el 50%. A esta utilidad neta le sacamos la mitad y a este de acá recién aplicamos el 25% adicional. Pagaríamos una pequeña alícuota de 468,75 por actividades parcialmente realizadas en nuestro país. Entonces, generalmente, como les mencioné, el IVA de nuestro país es un poco complicado de calcular, ¿no? Y en especial cuando son empresas que tienen actividades parcialmente realizadas en el país, como el caso de Avianca, ¿no? Entonces va a dividir su IUE de esta manera, ¿no? Hasta llegar a este valor. Ahora, obviamente no gana pues 10.000 bolivianos, ¿no? Entonces, es una bicoca lo que gana. Entonces, es un ejemplo por si acaso, ¿no? Así de esta manera, en un pequeño ejemplo, vamos a verlo, ¿no? Ahora, obviamente el día martes lo vamos a ver más completo, ¿no? Con tus gastos, todo completito. Esto es de manera general. Muy bien. Para que tengamos una pequeña idea y cuando ya vengan el día martes, me tengan más consultas, ¿no? Aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está el IATA más, nos estábamos olvidando del IATA. Aquí está, ¿no? Empresas extranjeras, los seguros, productos, bueno, esto ya está. El impuesto creado, el artículo 22, bueno, esto ya es justamente, aquí está. Esta es la creación del ISAE. Justamente nace en el artículo 22 de la ley 1141, el año 1990, vinculado al artículo 106, ¿no? De la ley 843. Entonces, en la ley 1141 podemos vernos su nacimiento y su aplicación, ¿no? Y cada año va cambiando, ¿no? Su valor. Las líneas aéreas afiliadas o no al IATA emitirán documentos fiscales por la venta de boletos en su sistema, ¿no? El GDS, el Sistema de Reservas Global, que es el que se controla a través de ese mismo. Entonces, ahora, por eso han debido ver que los boletos de avión no tienen CUF, sino directamente tienen el número de boleto de avión. Y el número CUF que manejamos es el número 1. El CUF es lo que antiguamente llamábamos el número de autorización. El número de autorización no existe en los boletos de avión. Entonces, ahora, bueno, con la nueva tecnología que tenemos ahora en impuestos nacionales, ha dejado de existir desde el año 2021 el número de autorización, ¿no ve? Ahora se llama CUF, Código Único de Facturación. Entonces, los boletos de avión no tienen este CUF, sino directamente cuando llenamos al sistema lo cargamos con el número 1. Bueno, aquí ya tenemos, ¿no? Un pequeño cálculo para los boletos de avión, ¿no ve? Tenemos la tarifa Netafar más el impuesto nacional IVA-BO, que es al 14,94, más los servicios de carga, ¿no ve? En el caso de las empresas internacionales, tienen la tarifa neta más el impuesto al valor agregado, ¿no? La normativa aeronáutica correspondiente es la Ley 165, Ley de Transportes, la 2902, la Ley de la Aeronáutica Civil, y por último la 1600, que es la que crea el sistema de regulación sectorial, ¿no? Que son las normativas relativas vigentes. Y aquí estaba nuestro costeo, ¿no? Que tengo acá un pequeño plan de costeos que quería que lo veamos, cada uno de sus valores, ¿no? Cómo se aplique cuando son los costos fijos, variables y otros más. Pero esto lo vamos a ver el día martes, más completo. No quiero volar, porque ya ahora sí ya me queda solo 4 minutos de sesión. Hasta acá, colegas.
por si acaso, todo este material se les va a compartir a través de los encargados. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Esto voy a armar una estructura de costos bien bonita para que lo vean ustedes, ¿no? Por cada uno de los sectores, por cada etapa. Entonces, no con datos reales, ¿no? Obviamente por el secreto empresarial, pero sí voy a colocar datos para que ustedes podamos revisarlo y hacer pequeñas proyecciones, ¿eh? Porque sería, ¿no? Medio mal de mi parte colocar datos reales de empresas, ¿no? Entonces vamos a colocar datos imaginarios, parecidos a los reales, ¿no? Dudas. Lo que más nos interesa es el costeo, ¿no? ¿Alguna consulta más, colegas? ¿Alguna curiosidad? Ya. A ver, tenemos una pregunta acá. Ok. Ah, bien, ¿qué dice? Ah, ya, perdón. Ya tengo donde estoy copiando. Dejo de compartir la pantallita. Muy bien, colegas. Eh, nuevamente lanzo la consulta. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Ya, entonces, como no hay dudas y como no hay consultas, doy por terminada la sesión del día de hoy y nos estaríamos escuchando el día martes a la misma hora. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente, licenciado. Muchas gracias a usted, licenciado. El día martes nos estaremos viendo. Gracias. Hasta luego.